Los milagros de Moisés. Hace miles de años, a lo largo de la cuenca del río Nilo en el continente africano, florecía con deslumbrante esplendor una poderosa civilización llamada Egipto. Gigantescas pirámides parecían atravesar el cielo, y se levantaban magníficos templos, mientras el rey conocido como el faraón ejercía un poder absoluto como si fuera un dios. Detrás de la gloria de esta brillante civilización, una profunda oscuridad, invisible para la mayoría, comenzaba a extenderse. En medio de esa oscuridad, la dolorosa historia de un pueblo empezaba silenciosamente. Hace mucho tiempo, una gran hambruna azotó toda la tierra de Canaán, y el pueblo de Israel huyó a Egipto para sobrevivir. Por la maravillosa providencia de Dios, José se había convertido en gobernador de Egipto y los recibió. Al principio, se establecieron en esta tierra fértil como huéspedes honorables y bienvenidos. Pero con el paso del tiempo, la situación comenzó a cambiar lenta pero inevitablemente. Una nueva dinastía surgió en Egipto, gobernada por reyes que no conocían a José. El nuevo faraón miró al pueblo de Israel que crecía y se fortalecía con sospecha y temor. El miedo de que se unieran a los enemigos de Egipto y amenazaran la nación, se extendió por todo el palacio. Ese temor pronto se transformó en una política de dura opresión. De repente, los israelitas fueron obligados a realizar trabajos forzados y cayeron en la miserable condición de esclavos. Bajo el sol abrasador, cosían ladrillos todo el día y cargaban pesadas piedras, sacrificados para las construcciones del faraón. Con su sudor y su sangre, el poder de Egipto crecía cada día, mientras su propia libertad se apagaba poco a poco. Aún así, en lo más profundo de sus corazones, una pequeña llama de esperanza seguía encendida. Incluso bajo una esclavitud brutal, el número de israelitas continuaba aumentando. Sintiendo una amenaza aún mayor, el faraón emitió finalmente una orden aterradora de arrojar a todo niño hebreo recién nacido al río Nilo. Era un intento cruel de borrar por completo a una generación y destruir el futuro del pueblo. Se les llamaba hebreos, que significa los que cruzaron, un pueblo de Israel unido a Dios por un pacto. En aquel tiempo oscuro, entre los israelitas nació un hijo a una pareja llamada Amram y Jocabed. Ese niño llegaría a ser Moisés, el gran líder que guiaría a Israel hacia la libertad. Moisés tenía un hermano mayor, Aarón, elocuente en palabras, y una hermana sabia y valiente llamada Miriam. Aún bajo la amenaza de la muerte, esta familia confió en Dios y decidió proteger la vida del niño. Después de esconder al bebé durante 3 meses, Jocabed ya no pudo ocultarlo más. Con cuidado, tejió una pequeña cesta de juncos y la impermeabilizó para que no entrara el agua. Luego colocó con ternura a su amado hijo dentro y dejó la cesta entre los juncos del río Nilo. No fue un acto de desesperación, sino una decisión de fe que entregaba por completo la vida del niño a Dios. Desde lejos, Miriam observaba en silencio, siguiendo el destino de la cesta. En ese momento, la princesa de Egipto bajó al río con sus sirventas para bañarse y descansar. El débil llanto de un bebé que provenía de los juncos detuvo los pasos de la princesa. Un instante que cambiaría el destino de todo un pueblo se acercaba en silencio. La princesa encontró al bebé llorando dentro de la cesta y reconoció de inmediato que era un niño hebreo. Sin embargo, la compasión surgió primero en su corazón. Entonces Miriam dio un paso al frente con valentía y ofreció buscar una nodriza hebrea. De manera sorprendente, aquella nodriza resultó ser la propia madre del niño, Jocabed. Después de que el niño fue destetado, la princesa lo adoptó oficialmente como su hijo. Le puso por nombre Moisés, un nombre que significa sacado del agua. Moisés creció protegido como príncipe en el palacio real de Egipto. Pero su vida ya se desarrollaba dentro de un plan especial de Dios.
Como príncipe, Moisés recibió la mejor educación en sabiduría, política y artes militares. Al mismo tiempo, a través de su madre que lo había amamantado, conoció al Dios del pueblo hebreo. Entre el esplendor del palacio y el sufrimiento de su pueblo oprimido, un profundo conflicto interior creció en su corazón. Ese conflicto se convirtió en la semilla que un día cambiaría por completo el rumbo de su vida. Un día Moisés fue testigo de cómo un funcionario egipcio maltrataba cruelmente a un esclavo hebreo. Incapaz de contener su ira, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Cuando este hecho se supo, el faraón intentó matar a Moisés. Moisés abandonó la vida del palacio y su condición de príncipe y huyó al desierto de Madián. En el desierto de Madián, Moisés se casó con Séfora, hija del sacerdote Jetro, y vivió como pastor. Lejos del esplendor del palacio, su vida se volvió silenciosa y exigente. Moisés pasó 40 largos años en el desierto reflexionando sobre su vida. Este tiempo fue la preparación de Dios, guiándolo hacia un nuevo llamado. Un día, mientras guiaba su rebaño, Moisés llegó a Horeb, el monte de Dios. Una zarza ardía intensamente, pero no se consumía. Desde el fuego, Dios mismo llamó a Moisés. Se le confió la santa misión de sacar de la esclavitud al pueblo de Israel que sufría. Moisés habló con sinceridad a Dios, diciendo que no era elocuente y que se sentía incapaz. Entonces Dios le dijo que su hermano Aarón iría con él para ayudarlo. Cuando Moisés recibía las palabras de Dios, Aarón las proclamaba ante el pueblo. Así, los dos hermanos se apoyaron mutuamente y cumplieron juntos la misión que Dios les había confiado. Siguiendo la orden de Dios, Moisés y Aarón regresaron a Egipto después de 40 años. Se presentaron con valentía ante el faraón y declararon con firmeza que dejara salir a su pueblo. Pero el faraón se negó obstinadamente a su petición. El sufrimiento del pueblo de Israel se hizo aún más severo. Dios envió 10 plagas sobre toda la tierra de Egipto, una tras otra. Las aguas del Nilo se convirtieron en sangre, y ranas, mosquitos y enjambres de moscas cubrieron el país. El ganado murió, aparecieron dolorosas llagas, y el granizo y las langostas destruyeron los cultivos y los campos. Finalmente, después de que una profunda oscuridad cubriera la tierra, llegó la plaga más temible, y murió todo primogénito. Después de la 10ª plaga, el faraón permitió por fin que el pueblo hebreo saliera de Egipto. De día, una columna de nube avanzaba delante de ellos, mostrándoles el camino y protegiéndolos del sol ardiente. De noche, una columna de fuego iluminaba el sendero en medio del desierto oscuro. Esto era una prueba clara de que Dios estaba siempre con ellos, guiándolo personalmente. Con el paso del tiempo, el faraón se arrepintió profundamente de haber dejado partir al pueblo hebreo. Él mismo dirigió un gran ejército egipcio, incluyendo 600 carros de guerra de élite, para perseguirlos. Desde la lejanía del desierto, el estruendo de las ruedas y el galope de los caballos se acercaban cada vez más. El miedo y la ansiedad volvieron a reflejarse en los rostros del pueblo hebreo. Delante de ellos se extendía el mar Rojo sin fin, y detrás el ejército egipcio bloqueaba por completo el camino. Sin ningún lugar a donde huir, los hebreos fueron dominados por el terror y comenzaron a quejarse contra Moisés. Temblando de miedo, clamaban preguntando por qué los habían sacado al desierto para morir.
En ese momento, cuando la esperanza parecía derrumbarse, toda la comunidad se vio sacudida por la duda y la desesperación. Moisés clamó al pueblo, diciéndoles que no tuvieran miedo. Dios le ordenó levantar su bastón y extender la mano hacia el mar. Durante toda la noche sopló con fuerza un poderoso viento del este. Las aguas del Mar Rojo se dividieron a derecha e izquierda, y comenzó a abrirse un camino imposible para la fuerza humana. Las aguas se alzaban a ambos lados como muros firmes, y en medio del mar apareció un camino de tierra seca. Los hebreos avanzaron paso a paso, guiando a los ancianos, a los niños e incluso a su ganado. El miedo y el asombro se mezclaban, pero sus pasos no se detuvieron. Esta marcha de fe continuó durante la larga noche hacia la orilla opuesta. El ejército egipcio no se detuvo y entró tras ellos por el camino abierto en el mar. Los carros y los caballos corrieron entre las aguas, pero se hundieron en el barro y las ruedas se soltaron en medio del caos. En ese momento, cuando Moisés extendió de nuevo su mano por orden de Dios, las aguas regresaron de golpe. Los carros y el ejército quedaron completamente cubiertos, y no sobrevivió ni uno solo, poniendo fin definitivo a la persecución. En la orilla opuesta, los hebreos confirmaron por fin su libertad completa. Ya no eran esclavos de Egipto, sino un pueblo unido a Dios por un pacto. Con el paso del tiempo, la comunidad avanzó hacia la tierra prometida de Canaán y comenzó a construir una nueva vida. Bajo la fiel guía de Dios, el miedo desapareció y comenzó una vida nueva y llena de paz.